Buen día, compañeros. Nosotros somos integrantes del movimiento estudiantil Espartaco y estamos en otra cápsula. Esta vez hablaremos sobre lo que se suscitó hace casi medio siglo, el 10 de junio de 1971, una represión estudiantil conocida como el Halconazo. Mi nombre es Natalia. El mío es Carlos. Y yo soy Paula. Bueno, compañeros, pienso que para poder retomar este tema es importante mencionar que como universitarios no podemos olvidar esta fecha, 10 de junio de 1971, ya que es una manifestación clara de cómo se busca reprimir a la organización estudiantil, a la organización en general que se pueda dar, ¿no? Que cuestione la manera en que se están llevando a cabo las cosas en el país y comience pues a generar manifestaciones las cuales pues en sí no convienen a pues a la pequeña cúpula que está en el país defendiendo pues sus intereses, ¿no? Esto lo menciono ya que en 1971, el 10 de junio, no es el único caso que se da de la represión por parte de grupos paramilitares del ejército para poder pues someter, callar a los grupos universitarios que se estaban manifestando, ¿no? Ya anteriormente hay un antecedente, 1968, el 2 de octubre, no podemos olvidar la matanza que se da en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, y no lo podemos olvidar precisamente porque es la manifestación de la organización por parte de los estudiantes o que comienzan, encabezan los estudiantes, pero a su vez otros sectores de la población pues ya comenzaban a pues a involucrarse en estas manifestaciones, ¿no? Todo pareciera comenzar, aunque aún no está totalmente confirmado, por una riña en un partido de fútbol entre dos preparatorias, la Isaac Choterano de la UNAM y una vocacional. Se comienza una riña y la policía entra, ¿no? A poder reprimir esta pelea que se estaba dando entre los estudiantes. Pero esto simplemente es una excusa precisamente para poder violar la autonomía universitaria. Los estudiantes pues se dan cuenta, echan de ver este problema y comienzan movilizaciones. Esto en un primer momento comienza la lucha para poder defender una autonomía, para poder defender pues la importancia de que dentro de la universidad no hubiera injerencia del gobierno y mucho menos de que la policía pudiera entrar a involucrarse en lo que se daba dentro de la universidad. Ya en un segundo momento, algo que no se esperaban los estudiantes, pero así sucedió, la organización que ellos comienzan a gestar ya no solo es de ellos, ya no solo es de los universitarios, sino más bien que por medio de su lucha encuentran una cabida trabajadores ferrocarrileros del sector salud, amas de casa, sectores de la población mexicana que tenían muchas demandas que hacer, pero no habían encontrado precisamente ese eco que pudiera pues verdaderamente impulsar esas demandas que ellos tenían, ¿no? Que otros sectores de la población tenían. Entonces se comienza a hacer un movimiento más fuerte, se comienza a hacer del movimiento estudiantil del 68, pues un movimiento de la sociedad pues mexicana, ¿no? Donde ya no solo se demandaba la cuestión de la autonomía, sino incluso mejoras en las condiciones de los trabajadores ferrocarrileros, que esto directamente era pues un golpe, era un problema que afectaba a los intereses y a la ganancia pues de los empresarios que encabezaban pues a la industria ferrocarrilera del país, ¿no? Entonces, esto no se podía permitir. El ejército en ese momento, 1968, Díaz Ordaz, pues no podía permitir que se gestara una organización de tal magnitud, ¿no? Se tenía que frenar y se tenía que frenar ya porque podían incrementar, podía hacerse pues un movimiento que de algún modo pues pidiera algo más
pues radical hacia el país, ¿no? Que las peticiones se hicieran aún más grandes y entonces era algo que ya no pues podría controlar el gobierno federal, entonces había que frenarlo, ¿no? Ya es claro, el 2 de octubre hay una matanza, ya se habla de grupos paramilitares, eh, personas con un guante blanco, identificados de esa manera, comienzan desmane dentro de la plaza y el ejército ya colabora para poder desde helicópteros dejar caer una lluvia de balas hacia los estudiantes, ¿no? Hacia los universitarios, hacia la gente que se encontraba manifestándose, escuchando a los ponentes el 2 de octubre de 1968. Podemos recalcar que lo que se estaba dando en ese momento no era una cuestión aislada. La preocupación de defender los intereses de pues un sector pequeño de la sociedad, pero de intereses muy grandes, no solo era por México, no por los universitarios en el país, en el contexto internacional, en Latinoamérica, había países que encabezaba, que bueno, había un presidente progresista, ¿no? Que encabezaba a estos territorios y creaban una amenaza que estas ideas pudieran entrar también en el territorio mexicano, ¿no? Ya no se podía permitir que más países se cuestionaran la manera en que se estaba gobernando, la manera pues que se estaba sometiendo a las personas. Entonces, tenían que frenar de golpe ya cualquier organización que se diera pues en otro país, ¿no? En este caso, pues el territorio mexicano. Esto de los grupos paramilitares es de algún modo una organización que está fuera del Ejército Nacional, no está dentro de las leyes constitucionales, pero sí pueden colaborar con el ejército para poder, como fue en el 68, reprimir pues a una gran manifestación pues que ya se estaba dando, ¿no? Entonces, estos grupos paramilitares reciben un entrenamiento por parte pues de la inteligencia extranjera, por parte de la CIA, por ejemplo. Desde ahí se comienzan a articular y aquí en México se les da las condiciones necesarias para que puedan establecerse y se ocupan precisamente como una mano derecha, como una mano encubierta más bien del ejército, ¿no? Era quien comenzaba los desmanes, para que pudieran justificar el uso de las armas, ¿no? Para que el ejército pudiera justificar el por qué ocupa las armas contra esos grupos de manifestantes, ¿no? Entonces, esos grupos paramilitares eran muy importantes, jugaron un papel esencial en 1968 y también lo juegan en 1971, ¿no? Precisamente como un modo más de represión y como una manera de encubrir y de poder de alguna manera justificar los hechos que tomaran y las decisiones que se tomaran desde el gobierno federal y por parte del Ejército Nacional. No sé cómo vean, compañeros. Bueno, justamente en 1971 se vuelve pues a dar una represión, ¿no? Contra los estudiantes. Aquí el gobierno de Luis Echeverría demuestra que no dudaría de nuevo en usar la represión, la violencia contra los sectores, los diferentes sectores de la población, concretamente contra los estudiantes. Después del movimiento del 2 de octubre, los estudiantes pues seguían organizándose, tenían una conciencia de lo que pasaba en su país y buscaban de alguna forma pues poder jugar un papel dentro de la sociedad para transformarla, no radicalmente, pero sí comenzar a organizarse. Por eso es que marchaban, como lo dijo Carlos, pues con los diferentes sectores de la población, con los obreros, con los médicos. El grupo
la organización no se había disuelto completamente, pero ya no era como antes. Aún así, hay una necesidad de que se vuelvan los estudiantes a unir, de que sigan protestando, porque la violencia y la represión se había agudizado dentro de las universidades, dentro de la UNAM, dentro del Poli, dentro de las vocacionales. El gobierno creó, junto con los funcionarios y los profesores de las universidades, grupos porriles para reprimir, para mantener controlados a los estudiantes, para meterles miedo, ¿no? Y que no siguieran organizándose. También los espiaban. Entonces, pues esto demuestra que el gobierno seguía ahí con la mano dura y los estudiantes estaban inconformes. También una de sus inconformidades que tenían, que justamente también por eso salieron a marchar, fue la libertad de los presos políticos que seguían pues desde 1968 encarcelados. Y también hay que recordar que desde 1961 los movimientos estudiantiles comenzaron a gestarse porque estaban inconformes en que aunque las universidades se decían de carácter autónoma, el gobierno seguía teniendo injerencia dentro de estas, como fue el caso de Nuevo León, de la Autónoma de Nuevo León, y es por eso que los estudiantes de México, de las diferentes universidades, deciden organizarse y deciden solidarizarse, porque tenían claro que si en la Universidad de Nuevo León empezaba a meter el gobierno las manos, para poderlas privatizar, pues en todas las demás universidades iba a pasar lo mismo, y es pues responsabilidad de los propios estudiantes defender la autonomía de las universidades, de su universidad. Entonces, por lo tanto, salen el 10 de junio a marchar, se convoca una marcha y llegan alrededor de 8,000 y se habla de que hasta más. Lo que hace el gobierno es justamente con los grupos paramilitares que Carlos ya había mencionado, reprimirlos, ¿no? El grupo paramilitar que los reprimió fue uno de los primeros aquí en México y fue creado justamente para reprimir movilizaciones y posteriormente la guerrilla en los años 70 y 80 con la Guerra Sucia. Los halcones fueron entrenados justamente, como dice Carlos, por los militares, ¿no? El militar que los entrenó, por órdenes del jefe del Departamento del Distrito Federal, fue el coronel Manuel Díaz. Él se entrenó en Estados Unidos, recibió un entrenamiento para mitigar movilizaciones y a veces entrenó este grupo paramilitar que eran jóvenes de entre 17 y 25 años. ¿Por qué jóvenes? Bueno, porque al momento de la marcha, pues ocuparon de alguna forma un camuflaje, ¿no? Estos se confundieron con estudiantes, iban gritando consignas, pero ellos tenían la orden de reprimir y matar a quien sea que estuviera en la marcha. Entonces, pues es una muestra de cómo es que el gobierno utiliza estas no son instituciones, sino grupos fuera del gobierno para reprimir, ¿no? Y para que se vea que ellos no son directamente. Posteriormente, después de que pasó esta represión, el gobierno negó que ese grupo paramilitar existiera. Y como operaba en la clandestinidad, como los entrenaban en la clandestinidad, pues desaparecieron toda evidencia que, pues, de evidencia sobre los campos en donde ellos entrenaban, los despidieron, les dieron una indemnización para que justamente pues siguieran pues viviendo así lejos de la sociedad, que no abrieran la boca para hablar. Sí, bueno, esto que menciona Nati es muy importante y comentar también que entonces la derecha como un grupo pues político puede llegar a organizarse y organizarse bien como lo hizo en el 68, como lo hace en 1971, precisamente para reprimir a esos grupos que buscan organizarse y que atentan contra sus intereses, ¿no? Nati comentaba la cuestión de la guerrilla y de que los grupos paramilitares a la mano o a la par con el ejército que se enfocan
en la guerra sucia a, pues a buscar, a perseguir a estos grupos guerrilleros, pues en realidad, por ejemplo, no podían permitir que otra movilización estudiantil se diera, ya que derivado de 1968 y de la matanza que se da el 2 de octubre, varios estudiantes deciden como manera de organización, pues irse a las guerrillas, ¿no? Radicalizar su forma de pensar y comenzar a combatir la manera de, pues la manera de gobernar, la manera en que se estaba llevando la cuestión económica y política del país por una vía pues totalmente distinta, ¿no? Una vía pues más radical, y era lo que no podía permitir el gobierno federal, no podía permitir que se le diera cabida a estos grupos pues de organización que se estaban dando en el territorio nacional. Nati comenta sobre el líder, el jefe del grupo de los halcones. Nada más para especificar un poco más, esta persona tiene un entrenamiento en la CIA como un militar, y de hecho, jefe, artillero, una buena preparación en artillería. A su vez, tiene una especialización, si así lo podemos decir, para frenar marchas, ¿no? Para frenar manifestaciones. Esa es la especialización que tiene este militar, ¿no? Entonces, él de esta manera puede coordinar un ataque como el que se da en 1971, ya que estaba muy bien articulado. De hecho, cubren un problema que tuvieron en 1968, donde el ejército se ve directamente involucrado. En 1971, el ejército sirve como un cerco que justifican, es para cuidar al universitario, para cuidarlo de las riñas que se estaban dando en las calles por su manifestación, cuando en realidad estaban sirviendo como un cerco para que las personas, para que el grupo paramilitar de los halcones tuviera encerrados a los estudiantes, los tuvieran sitiados, y de esa manera pudieran acabar con el mayor número de estudiantes posibles, ¿no? Eso es a lo que puede llegar la derecha, ¿no? Eso es a lo que puede llegar su organización, a reprimir de tal manera, ¿no? De una forma muy violenta, y no solo a los estudiantes, ¿no? Sino más bien a cualquier pues manifestación de organización que se pudiera dar en el territorio nacional. Y actualmente, a pesar del plan de pacificación que plantea López Obrador, se dan aún, ¿no? Aún tienen cabida estos grupos paramilitares. Paula, ¿nos podrías platicar un poco más sobre esto? Hola, bueno, sí, la cuestión hay que entender de por qué existen los grupos paramilitares, los militares y la policía y en general la Fuerza Armada, no es una cuestión de cuidado ciudadano, ¿no? Sino esto tiene que ver con una cuestión totalmente económica, ¿no? Nosotros vivimos en el modo de producción capitalista, ¿no? Eso quiere decir que hay gente, una clase que es dueña de los medios de producción y una gente que es desposeída de esos medios de producción. ¿Qué quiere decir? Pues que solamente tiene su fuerza de trabajo para poder venderla. ¿Qué pasa? Al existir esas dos diferentes clases de los que sí tienen medios de producción, que son los empresarios, y los que no tienen, pues los que no tienen se emplean, ¿no? Lo importante, diríamos, aquí en capitalismo, pues es que tiene que preservarse la ganancia, ¿no? La ganancia que obtengan pues de las horas de trabajo y pues de las mercancías que vendan, ¿no? Para que esto siga funcionando, pues debe haber una producción en masa muy grande, ¿no? Que pueda pues venderse todas esas mercancías y inundar el mercado de eso, ¿no? ¿Qué pasa? Pues hay que elevar los niveles de explotación, hay que reducir los salarios, hay que quitar mejor, condiciones de trabajo, bueno, condiciones laborales precarias, no hay que darles servicios pues, de salud, de educación, etcétera, de vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, ¿eso qué pasa?
pues que va agudizando las contradicciones de esas dos clases que existen, bueno, que son generales, ¿no? Entonces, si los obreros o la gente en general empieza a protestar, empieza a cuestionar por qué se tiene que vivir así, por qué puede existir esa degradación de la vida, pues claro que va a haber pues ahí una cuestión que no va a checar, ¿no? Porque el capitalista, para que se mantenga y para que siga incrementando sus ganancias, pues tiene que reducir todo lo que dijimos anteriormente. Si los trabajadores, la misma gente empieza a cuestionar, a protestar, a exigir mejores condiciones de vida, eso implica, diríamos, que se metan con la ganancia de los empresarios, de los capitalistas, ¿no? Y no van a soltar, diríamos, nada de eso, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que mantener, ahora sí que a la raya, al margen, a la gente, ¿no? No tiene que, pues no tiene que protestar. Entonces, ¿cómo mantienes esa lucha de clases, ¿no? Más bien, ¿cómo mantiene esa subordinación de una clase sobre otra, sobre la clase que tiene, pues, los medios de producción sobre, por los que no tienen? Pues entonces hay que crear mecanismos para que prevalezca eso, ¿no? En el fondo, pues es preservar la propiedad privada sobre los medios de producción, o sea que pues esas empresas pues sean nada más de unos cuantos, toda esa riqueza que se genera pues sea nada más de unos cuantos y le paguen a la gente pues lo que necesita para seguir trabajando, ¿no? Simplemente, entonces, ¿cómo mantienes esa subordinación de una clase sobre otra? Pues necesitas mecanismos, ¿no? En ese sentido, por eso están los militares, los policías, la marina y bueno, los grupos pues paramilitares, ¿no? Los universitarios hay que entender que no son pues no son trabajadores, ¿no? Son, pues de hecho, los futuros intelectuales del país, son gente que pues, se va a formar para pues teorizar o igual ingresar al mercado de trabajo, ¿no? ¿Qué pasa? Pero es eso, ¿no? Pues el universitario tiene acceso bueno, a libros, a revistas, a la información en general, ¿no? Y le da elementos para poder hacer un análisis actual de todo lo que pasa pues tanto en su ciudad como en el país, en el mundo, ¿no? Tiene suficientes elementos. Entonces, ¿qué pasa si los universitarios empiezan a cuestionar por qué están las condiciones del país de esa manera y empiezan a protestar? Pues eso es, diríamos, de alguna manera pues una piedra en el zapato, ¿no? Porque ya no está totalmente el orden, empieza a haber un cuestionamiento ya no nada más de los estudiantes. Eso puede, pues, también irse hacia la demás población, ¿no? A que se pongan a pensar, bueno, ¿qué realmente está pasando? Miren, hay un libro, de hecho, de Elena Poniatowska, que se llama La noche de Tlatelolco, y son algunas narraciones, ¿no? Y de entrevistas que le hicieron a unos, pues, a personas que participaban en el movimiento estudiantil, a profesores, a maestros, y a gente, a civiles, ¿no? Entonces, hay uno que bueno, es un ejemplo, pero sí existen varias entrevistas de esa manera, o relatos en donde era un trabajador de Sambors, ¿no? Entonces dice que una vez llegó a un meeting y dieron su propaganda y se fueron los estudiantes, ¿no? Las llamadas, los mítines fuga. Entonces el señor pues leyó el pliego petitorio, se interesó y fue nuevamente, hubo otra manifestación en donde él participó, pero porque le creó alguna duda de por qué se estaban manifestando los estudiantes, ¿no? Entonces, en ese momento, pues, desplegaron a la policía y se lo llevaron y estuvo encarcelado en Lecumberri como 3 años, ¿no? Y él después dice, yo no sé por qué me metieron a la cárcel si yo ni hice nada, ¿no? De hecho, pues, fue casi que una cuestión circunstancial que yo fuera, pero por una cuestión de que no sabía, pues, cómo era o qué estaban realmente planteando, ¿no? Entonces, y así pasó con mucha gente. Entonces, que hubiera, no, pues cualquier cosa que pueda germinar y que pueda desarrollarse, pues hay que aplastarla. O sea, ¿qué está pasando, por ejemplo, en Jalisco? Fue lo mismo, ¿no? Miren, ahorita hay una situación importante respecto a la pandemia. Entonces, pues Giovanni era un civil que iba caminando por la calle y la policía lo detuvo por no utilizar el cubrebocas, ¿no? Entonces, días después lo regresan a sus familiares ya muertos. Nadie sabe qué pasó ni por qué lo mataron, ¿no? A raíz de eso, pues estudiantes se manifiestan para esclarecer el caso
¿Y con qué responden? Pues con fuerza armada, ¿no? Bueno, en este caso con policías, y igual con un grupo de choque, ¿no? Con gente vestidos de civiles que llevaron palos y que empezaban a confrontar, pues, a los mismos estudiantes. Hubo muchos detenidos, y otros que siguen, pues sí, bueno, encarcelados, que fueron golpeados. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que no puede haber movilizaciones, ¿no? Más bien, tiene que preservarse, pues, ese orden que pues que tiene que existir en el sistema, en el Estado, ¿no? Ese orden. El Estado está para preservar, pues, la propiedad privada, ¿no? Entonces, si está para eso, pues dudemos mucho que como tal los militares, la policía, pues no, nos protejan. No están para eso, están para defender intereses de una sola clase y de ese caso, o de una sola cúpula. ¿Qué pasa? Pues con Alfaro, pues da las declaraciones y le echa la culpa al gobierno bueno, al presidente, y de hecho dice que el laboratorio en donde se creó toda esa situación, pues fue en el Estado de México, ¿no? Después sale a declarar, días después, pues que se retracta y que no sabe qué pasó, ¿no? Pero las denuncias que se hicieron de los ciudadanos por parte de los policías, pues Alfaro las levanta, ¿no? Las elimina. Entonces, diríamos, ahí entra la duda, pues quién realmente fue el que mandó, pues, a que hubiera todo ese tipo de represión, ¿no? Pero son manifestaciones, ¿no? O sea, son manifestaciones de gente que está buscando, pues, o que está dando los primeros pasos a cuestionar algo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Es lo mismo con las movilizaciones, pues ahorita de que mataron ¿mande? A George Floyd. Ajá, exactamente, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? La misma respuesta, ¿no? La misma respuesta de replegar a la Guardia Nacional, a los militares, y a la policía, ¿no? Entonces, pues no puede haber un cuestionamiento, no puede cambiar la situación, y para que no cambie, pues debe de haber ese tipo de represiones, ¿no? Por eso siempre hay que tener en cuenta que es un problema económico y de clases, y que sí se va, diríamos, pues se va haciendo más complejo, pues porque no todos somos trabajadores, no todos somos capitalistas, ¿no? Pero jugamos un papel en la producción, y para mantener todo ese orden, pues hay que aplastarlo, ¿no? Entonces, pues eso hay que tomarlo muy en cuenta para hacer pues nuestro análisis, ¿no? Y miren, ahorita es económico, y tanto es así, pues que, por ejemplo, Alfaro es uno pues, de los gobernadores bueno, de la República Mexicana, específicamente de Guadalajara, Jalisco, que él está pues como en un frente anti-AMLO, ¿no? Que no están de acuerdo pues con las políticas de Obrador, ¿no? Entonces, no están tomando las medidas que se plantearon como tal, de que no hubiera uso de la fuerza, de que no hubiera represión. Sin embargo, bueno, en el contexto de lo que hablábamos de Giovanni, pues en Guadalajara, en Jalisco, sí ha habido detenidos por no usar cubrebocas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues eso fue, diríamos, una cuestión oficial de que no iba a haber represión, de que no se utilizara las Fuerzas Armadas para mantener que se apelaba a la conciencia de la ciudadanía, pues él no lo estaba tomando en cuenta. Entonces, en ese ambiente pues de violencia y de represión, pues hay una respuesta, ¿no? Una respuesta de la ciudadanía, y de actos pues que ya no nada más van con la detención, ¿no? Sino ya va con la muerte de la gente. Bueno, y sí, retomando lo de la marcha, pues igual varios estudiantes fueron desaparecidos por algunas horas, ¿no? Pero no hay justificación, ¿no? Entonces, pues responde, diríamos, pues a intereses que hay. Miren, el presidente actualmente dijo que son momentos de definición, ¿no? ¿De qué lado vas a estar? En México, pues que la gente que estaba en la pobreza, pues ha sido cada vez más, ¿no? Llegamos a cifras en donde casi la mitad de la población en México está en extrema pobreza, ¿no? Entonces, sí dicen,
hay un crecimiento económico, el PIB era alto, pero entonces, ¿qué pasaba con la gente, no? Eso pues también el presidente lo ha dicho en las mañaneras, pues sí tenían buenos datos macroeconómicos, pero en la realidad, en la social, pues estábamos mal, ¿no? Entonces, mucha gente que no está de acuerdo con Obrador, pues reclama eso, que es un mal presidente, que es mediocre, que no sabe. Pero entonces sí, ¿de qué lado vas a estar? ¿No vas a seguir defendiendo esos intereses pues de la clase dominante o te vas a preocupar pues por los pobres, ¿no? Y mira, no hay que subestimar a la derecha porque la derecha da golpes de Estado, ¿no? Hay que nada más ver, diríamos, América, pues al sur, ¿no? América Latina, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en Chile? ¿Qué ha pasado en Bolivia? ¿Qué pasó en Brasil? ¿Qué está pasando en Venezuela? En Bolivia le dieron golpe de Estado a Evo Morales, ¿no? Implantaron igualmente una dictadura en donde ahorita hay conflictos importantes, ¿no? En Argentina, pues habían gobiernos progresistas donde pues perdió en las elecciones Kirchner, ganó Macri, implementó un paquete de políticas económicas neoliberales y otra vez diríamos, tienen una crisis muy grande, ¿no? En donde pues no pueden salir. Bueno, ahorita ya regresó el gobierno democrático, pero pues los estragos de ese sexenio pues están, ¿no? ¿Qué pasó en Chile con Piñera? Pues igual las movilizaciones que ha habido, ¿no? Las constantes represiones, las desapariciones y las muertes que ha habido y que pues ahí siguen, ¿no? Entonces, México, si nosotros no hacemos nada, si nosotros no nos politizamos, si nosotros no buscamos organizarnos, y si simplemente nos mofamos de la derecha, pues posiblemente nos vaya a pasar otra vez eso. En el 2024, en las elecciones, vuelva a llegar otro gobierno de derecha a desmantelar lo poquito que hemos avanzado en este momento, ¿no? Y ya estamos viendo que en esta transición, pues de que el país se vuelva democrático, hay muchas piedras, hay muchos problemas, hay muchos conflictos y que no todo depende del presidente, ¿no? Por eso recalcamos el ejemplo que pasó en Jalisco, pues ahí fue responsabilidad del gobernador y que sí tiene implicaciones, ¿no? Entonces, pues no todo depende del presidente, sino también pues de la organización y pues, de la respuesta que den los que están en contra pues de esta llamada cuarta transformación, ¿no? Claro, yo pienso que como conclusión, lo que podríamos decir es que actualmente el gobierno de López Obrador llega a evidenciar muchas cosas que gobiernos pasados habían servido para poder desmantelar todo lo que el país pues había generado como la misma industria nacional. La cuestión de la violencia, de la represión que se había dado con grupos que buscaban organizarse, actualmente el proyecto de pacificación de López Obrador plantea que no se le va a reprimir a nadie, aún sabiendo que existen grupos paramilitares por de los cuales López Obrador no tiene control alguno sobre ellos. Sí podemos entender y de hecho concluir que este gobierno, esta cuarta transformación, sirve precisamente para que nosotros podamos ubicar hacia qué lado puede seguir la transformación nacional, la transformación del país. Yo pienso que abre dos puertas, las cuales pues cada una está pues muy separada de la otra. Podemos, como ya lo comentaba Paula, en 2024 volver a, a caer en un gobierno pues de derecha, que lo que se pudo lograr en estos sexenios sirva precisamente como un mecanismo más para reprimir y para seguir desmantelando al país, o puede servir precisamente para que nosotros pues como estudiantes, como trabajadores, como personas pues que formamos parte de la sociedad mexicana, pues podamos pensar otras cosas y continuar organizándonos como sociedad, como país. Yo pienso que actualmente, pues este proceso de pacificación y en general el proyecto de la cuarta transformación aún está pues comenzando, le falta
poner o tener bases pues más sólidas de todo lo que se está estructurando, pero no podemos perder de vista que sí es un apoyo para, pues lo que dice López Obrador, ¿no? Para el sector más pobre de la sociedad, primero los pobres, dice él, y actualmente para que nosotros podamos pensar en que la organización puede servir como resistencia hacia todos esos grupos de derecha que lo único que están haciendo es, por medio de golpes blandos, seguir golpeteando al gobierno de la Cuarta Transformación. No podemos olvidar este 10 de junio lo que sucedió en 1971 y no se puede olvidar porque es de esa manera como se reprime, como se aplasta a las organizaciones estudiantiles, como se aplasta a la organización en general. Es algo que pues actualmente podríamos decir, pues estamos como en un gobierno que está planteando la pacificación, entonces podría ser que no suceda de esta manera, pero 1971 sí es un ejemplo de pues los gobiernos anteriores, ¿no? Cómo habían buscado por encima de todo defender los intereses, ¿no? De esa cúpula más alta en la sociedad mexicana, de los grandes empresarios dentro del territorio, y la defendieron con violencia, ¿no? Arrasando con sangre de estudiantes, de mexicanos, de gente que buscaba organizarse. Y pues bueno, la conclusión puede ser que no podemos perder de la mente estos sucesos históricos, hay que tener memoria histórica y precisamente sobre eso mantener la organización y pues no perder de vista que la transformación, que esto es el comienzo de la transformación y que depende de las bases, de la gente, de nosotros, pues hacia qué rumbo se vaya dirigiendo el país en años posteriores. ¿Algo que gusten agregar, compañeras? Bueno, pues por último, para terminar, pues sí es importante eso que menciona Carlos y Paula acerca de definir y de organizarse, ¿no? Y bueno, tomando en cuenta que nosotros somos universitarios, pues sí, hacer un llamado a estos universitarios a que sigan, pues pensando críticamente la situación en la que está en el país y pues con todos los elementos que uno puede llegar a tener con el conocimiento que se nos brinda, pues sí hacer, reflexionar y hacer pues una crítica de lo que está pasando y sí pensar pues de qué lado está, de qué lado se va a estar. Claro, pues Sí, bueno, también a la ciudadanía en general, ¿no? O sea, igual que, pues como igual universitarios, que no solo pienso que nos vean universitarios, que podamos darles elementos y dejen comentarios y preguntas para que nosotros también pues alimentemos y podamos hacer más discusión, ¿no? Para que nos quede más claro y pues saber cómo pues encaminar o apoyar el proyecto pues de la 4T en el lugar en donde pues nos corresponda, ¿no? bueno, compañeros, pues así concluimos nuestra tercera cápsula. No olvidemos los sucesos del 10 de julio de 1971. Podemos cerrar con una frase de un poema. Se llama 10 de Corpus de Leopoldo Ayala y la frase es en memoria de lo sucedido el 10 de junio de 1971. Así termina uno de sus poemas: por nuestros compañeros caídos, ni un minuto de silencio, toda una vida de lucha. Entonces, compañeros, de esta manera terminamos nuestra tercera cápsula. Nosotros somos La Iguana en su Piedra, nos vamos a seguir presentando en otros videos que vamos a estar subiendo a nuestras páginas. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Espartaco Movimiento Estudiantil, en YouTube como La Iguana en su Piedra, es donde estamos subiendo nuestras cápsulas. Y los invitamos a que las sigan viendo. En el transcurso de las semanas vamos a seguir subiendo cápsulas donde hablemos de lo que nos han pedido y de otras cuestiones del país. Así es, compañeros, esperemos pasen un buen día. Nosotros nos despedimos. Recuerden, somos La Iguana en su Piedra. Vamos a seguir transmitiendo.
y esperemos pues puedan ver nuestras cápsulas ya pasadas, son 2 las anteriores, están en nuestro programa en nuestro canal de YouTube. Entonces, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente cápsula, compañeros. Muchas gracias. Gracias.